¿Y si resulta que somos mejores que los chinos? La relación entre Corea y China ha sido una constante en la península coreana, pero no siempre se han tratado de la misma manera. A lo largo de los siglos, Corea adopta diferentes posturas ante China, pasando de la subordinación estratégica hasta la negación rotunda de cualquier tipo de relación. El vínculo entre Corea y China ha evolucionado a lo largo del tiempo y por eso hoy quiero contarte el lore detrás del reino que se construyó cuando un día los coreanos asumieron la idea de que eran mejores que los chinos. No hay una fecha precisa en la que te pueda decir que Corea decidió o se vio obligada a subordinarse a China, sino que podríamos entenderlo como un proceso gradual. Primero, durante la época de los tres reinos coreanos, que se caracterizó por batallas y resistencias ante la dominación china, aunque cada reino mantenía sus relaciones diplomáticas con China y tributaba a esta. Luego pasamos a la dinastía Goryeo, la dinastía que logró unificar los reinos coreanos en uno solo, y una dinastía que decidió mantener también de forma estratégica su relación con China, su relación de subordinación, pero Goryeo gozaba de una mayor autonomía, principalmente por cositas que estaban pasando a lo interno en China. Pero la cosa empezó a cambiar a partir de la dinastía Joseon, particularmente durante sus primeros años, donde se mantuvo una relación de subordinación pragmática. Para Corea, China representaba una potencia protectora y mira que les funcionó, ya que gracias a la intervención china los japoneses no pudieron hacerse con la península coreana cuando estos un día tuvieron la pretensión de conquistar toda Asia. Pero esto no significa que parte de los coreanos no sostuvieran la idea de que en Corea debía priorizarse los intereses internos del país. Intereses que debían estar por encima de cualquier lealtad a China. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, lo más inteligente en este momento era no pelearte con tu vecino, sobre todo si tu vecino es nada más y nada menos que la poderosa dinastía Ming. La actitud de Joseon, la actitud de los coreanos, era reconocer de manera estratégica su subordinación a China, no por sumisión, sino por una cuestión netamente pragmática. Era una relación protector, protegido. Corea nunca pudo aceptar que los Ming fueran derrotados por los manchúes. Después de siglos de lealtad a la dinastía Ming, China cae y es conquistada por los manchúes, algo que para los coreanos es inaceptable. Ten en cuenta que en Corea los manchúes eran considerados unos bárbaros inferiores y que estos tuviesen la capacidad de derrocar a la dinastía Ming fue como una ofensa personal para Corea. Y la consecuencia de la caída de los chinos fue el crecimiento de un sentimiento de superioridad coreana, una superioridad que se extendía a lo cultural y lo racial. Piénsalo de esta manera, los chinos habían caído ante los manchúes, los coreanos no, por lo tanto, los coreanos eran mejores. Y en todo esto no podemos desestimar la importancia que tenía la ideología confuciana que imperaba en ese momento en Corea. Una ideología que te enseñaba a que los gobernantes eran elegidos por mandato divino del cielo y que su misión era proteger China. Y sí, sé que estamos hablando del rey de Corea, pero allá a donde se extendía el pensamiento confuciano y la educación confuciana, se extendía también un profundo deber de proteger lo chino. Y entonces, ante la caída de los Ming y el rechazo contundente a que los manchúes eran el nuevo gobierno de China, en Corea se tomó una decisión muy importante, tanto para su cultura como para la cultura china. Corea se convertiría en el verdadero guardián de la cultura Chungwo. Y si es la primera vez que escuchas esta palabra, y espero estar diciéndola bien, Chungwo es el verdadero nombre de China, la nación
del centro. Corea, con una China gobernada por los manchúes, se convierte en la guardiana de la cultura china. Pero para esto había que garantizarse primero dos cosas. La primera era rechazar completamente la autoridad de los manchúes y asumirse superiores culturalmente. Lo segundo era mantener un orden interno, y para esto quiero que abramos un pequeño paréntesis. Algo que caracteriza a Corea para esta época es un aumento significativo de la opresión hacia las mujeres. Y aunque está justificado por el confucianismo, no fue precisamente por influencia de China que esto ocurrió. Quiero que imagines por un momento a un país que está totalmente devastado por dos guerras a gran escala: la invasión japonesa y 40 años después, la invasión de los manchúes. Estas dos guerras sumieron a Corea en una crisis interna que amenazó el sistema de gobernanza liderado por hombres. Hace un tiempo te contaba la leyenda del General Rojo y cómo durante esta época de invasiones y ante la realidad de que el gobierno de Corea había decidido huir, la población, el pueblo coreano, organizó de manera improvisada resistencias para aguantar estos ataques. Pero algo que hay que destacar de estas resistencias es que estaban en su mayoría organizadas por campesinos. Y para esa época, la mayoría de mujeres eran, exacto, campesinas. El papel de la mujer en la resistencia contra las invasiones en Corea fue tan relevante que se convirtió en un relato heroico que amenazó el poder de los hombres. Así que usando ese mismo heroísmo, pero en su contra, se justificó la implementación de una serie de restricciones que confinaba a la mujer a las tareas domésticas. Se limitó su acceso a la educación, se limitó su presencia en ciertos actos públicos y se reforzó la idea de las esposas como madres y responsables del cuidado del hogar. La opresión de la mujer es una respuesta a la debilidad militar y económica de Corea para ese entonces. Se quería esconder esta realidad muy incómoda para el poder, pero a cambio obtuvimos un bonito vestido, el hanbok de Choson. Sabiéndose superiores a China, la dinastía Joseon entró en un periodo de aislamiento voluntario que se caracterizó por una hostilidad extrema a cualquier influencia extranjera, más específicamente a la China y a la japonesa. Normal si tenemos en cuenta lo que les hizo Japón, y entendible si tenemos en cuenta que la dinastía Qing, liderada por los manchúes en China, no son reconocidos por los coreanos como los gobernadores legítimos de ese imperio, a pesar de que ahora son ellos la nueva potencia dominante de Asia. Hasta el final de sus días, para la dinastía Joseon, fueron los Ming los únicos y legítimos gobernantes de China. Y este aislamiento reportó para el reino efectos insospechados. Al estar aislados y al tener controlado a las mujeres, que eran una de las fuerzas internas peligrosas, el poder, la cúpula política, pudo mantener bajo control a sus súbditos y evitar cualquier comportamiento raro. Sí, Joseon tuvo muchas disputas internas por el poder, pero una continuidad dinástica ininterrumpida que le valió para convertirse en la dinastía más larga en la historia de Corea y, en términos de continuidad territorial y política, en la dinastía más larga del mundo. Un periodo de cierta estabilidad que algunos llaman el Renacimiento coreano o la Ilustración de Corea. Aunque hay quienes dicen que en lugar de haber sido un renacimiento y de haber florecido, lo que hizo el reino fue retroceder y con su encierro sellar su destino. Así se constituyó entonces el reino protector de la cultura china, que se consideraba superior a estos, aislado del mundo y relativamente estable, el famoso reino ermitaño. Un reino que al encerrarse pudo fortalecer su propia cultura, pudo desarrollar su forma de hacer las cosas, de proteger al confucianismo, de preservar algunas costumbres. Un reino que rechazó a China para proteger China
y que terminó siendo anexado a Japón. Si te gustó este video y quieres apoyar el canal, puedes hacerlo a través de mi Ko-fi. Es una forma directa de valorar este trabajo y ayudar a que sigamos contando más historias como esta. El enlace te lo dejo en la descripción.